apareciendo ahora en pantalla es una pregunta que ha sido publicada hace unos días por nuestro amigo Orlando Ramírez en el grupo. En ella se muestran 7 circunferencias, todas ellas congruentes, donde una está en el centro y las otras 6 son tangentes. Nos piden determinar una relación bastante extensa, como la que ustedes están viendo ahora en pizarra, y vamos a intentar darle solución a partir de este dibujo que está apareciendo ahora, y en el cual ya no se muestran obviamente las líneas trazadas, ¿no? Pero que obviamente pues, vamos a intentar imaginarlo, ¿no? Para poder darle solución. Voy a intentar darle solución a la pregunta mediante un concepto que yo sé que no es extraño a nadie de nosotros aquí, que es el concepto del momento de inercia. Bien, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Fíjense, en el numerador tenemos la suma de las distancias de este punto P hacia los centros de las circunferencias externas, ¿no? Sí, estas son las circunferencias externas. Y abajo en el numerador tenemos la suma de las distancias al cuadrado de ese mismo punto P a estos puntos de tangencia. Lo que yo voy a hacer primero es unir el punto A con el punto F. Obviamente esa línea pasa por el punto L que está acá. La figura no me ha salido tan bonita que digamos porque no tengo buen pulso. Y voy a unir todos los centros de las circunferencias externas. Como notarán, se está formando un hexágono regular. En ese hexágono regular, lo que yo voy a hacer es imaginar que en cada uno de sus vértices, es decir, en los centros de las circunferencias externas, hay una partícula de masa m minúscula. M minúscula aquí, m minúscula aquí, aquí, aquí y acá. Bien, entonces, si yo a toda la expresión que está en el numerador lo multiplico por m, entonces es fácil notar que lo que está arriba en el numerador sería el momento de inercia del sistema de partículas respecto al punto P. Pues tendríamos m por esta distancia al cuadrado, más m por esta distancia al cuadrado, 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 y así, ¿no? Que son los momentos de inercia de cada una de estas partículas respecto al punto P. Entonces, como está la suma, se encuentra el momento de inercia total del sistema. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Steiner para poder determinar ese momento de inercia que se encuentra aquí arriba, ¿ya? El momento de inercia respecto al punto P se puede determinar como el momento de inercia respecto al centro de masa del sistema, que obviamente coincidiría en el centro de esta circunferencia y que es de fácil determinar, pues sería m por esta distancia de acá al cuadrado, vamos a llamarle r minúscula y r minúscula, sería 2r al cuadrado, todo esto multiplicado por 6, porque son 6 las masas que se encuentran ahí, y luego voy a sumar a eso la masa total del sistema, que sería 6m multiplicado por la distancia al cuadrado del punto P hacia ese centro de masa, es decir, r cuadrado. Y ya tendríamos ahí la expresión que está ahí. Claro, a nosotros nos piden determinar solamente la división entre las expresiones azul, ¿no? Pero para que no cambie, aquí abajo también lo voy a multiplicar por m. Y va a ocurrir algo muy parecido a lo anterior. Permítanme borrar esta parte para que no me estorbe. Y ahora uniría los puntos de tangencia, y ahí estaríamos obteniendo otro hexágono, y el procedimiento sería semejante al anterior. O sea, en cada uno de los vértices de este hexágono, es decir, en los puntos de tangencia, y lo que tendríamos en el denominador sería el momento de inercia del sistema que ahora he dibujado respecto al punto P, porque sería m por esta distancia al cuadrado más m por esta distancia al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, nuevamente voy a volver a aplicar el teorema de Steiner para poder solucionarlo. Sería entonces el momento de inercia total respecto al punto P, sería el momento de inercia respecto al centro de masa, que obviamente coincide también con el centro de la circunferencia que está acá, así que sería 6m por esta distancia de acá ahora al cuadrado, y esta distancia es fácil darse cuenta cuánto vale, y esa distancia se puede determinar fácilmente porque este de acá sería r, lo de acá sería 2r,
y como aquí es 90, pues entonces lo de acá sería r raíz de 3. Quedaría 6m por r raíz de 3 elevado al cuadrado, más la masa total del sistema, que sería 6m, multiplicado por la distancia del punto P al centro de masa, es decir, r al cuadrado. Entonces, como se darán cuenta, los 6m se están eliminando, nos quedaría 4r cuadrado más 1r cuadrado, 5r cuadrado, y abajo tendríamos 3r cuadrado más r cuadrado, 4r cuadrado. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería 5 cuartos. Bien, el hecho de usar el teorema de Steiner nos ha permitido, en cierta manera, evadir en gran parte las situaciones geométricas, ¿no? Salvo de repente por acá para encontrar alguna distancia, ¿no? Entonces es una muy buena opción para resolver problemas que impliquen de repente suma de los cuadrados, ¿no? Ahora, entonces más bien lo que podríamos hacer sería tratar de indicar a partir de ahora una especie de teorema que cumpla para el resto de figuras, digamos, de figuras regulares, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en un polígono de n lados, ¿sí? Polígono de n lados, y este es el centro del polígono, donde este es el centro del polígono, y podríamos encontrar la siguiente relación, ¿no? Si este de acá, por ejemplo, es el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, y así sucesivamente, hasta por acá, continuando con el vértice b sub n menos 1 y b sub n, podríamos ubicar un punto cualquiera, ya sea dentro o fuera tal vez de esta figura, digamos un punto P, y establecer la siguiente relación, ¿no? Si yo, por ejemplo, ubico masas en los vértices de esta figura, entonces tendríamos que el momento de inercia respecto al punto P, o respecto a un eje que pasa por el punto P en realidad, es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, que es el punto O, más la masa total del sistema, que sería n, porque n son la cantidad de masitas que he colocado, por la masa m, que tiene cada una de estas partículas, m, y por la distancia de P hacia O elevado al... Ahora, ¿cómo se calcula el momento de inercia respecto al punto P? Pues sería la suma de los momentos de cada una de las partículas respecto al punto P, es decir, m, P sub v1 al cuadrado más P sub v2 al cuadrado, y así, ¿no? Más hasta el vértice n. Y el momento de inercia respecto al punto O sería los momentos de inercia de cada una de las partículas, que sería m, vamos a llamarle a esta distancia r, ¿sí? R al cuadrado, y como son n partículas, lo multiplicaríamos por n, y luego a eso le agregaríamos la expresión que está acá, ¿no? nm por p sub o elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos esta expresión, pv1 al cuadrado más pv sub 2 al cuadrado más pv sub 3 al cuadrado, y así hasta n, pv sub n elevado al cuadrado, resultaría ser igual a n veces, donde n es la cantidad de vértices que tiene el polígono, por r cuadrado más p sub o elevado al cuadrado, donde p sub o es la distancia de P hacia el centro de ese polígono regular, ¿no? Entonces aquí nos quedaría una especie de teorema. Nótese que el punto P puede estar no solamente dentro, sino fuera en realidad de esa figura, y siempre va a cumplirse eso, ¿no? Que la suma de los cuadrados de estas líneas que estoy trazando es igual a n veces, donde n es la cantidad de vértices, multiplicado por r cuadrado más p sub al cuadrado. Y esa sería una expresión que de repente podríamos utilizarla en el ejercicio anterior para hacerlo quizás de una manera más directa, ¿no?